Bendiga a todos, queridos hermanos, hermanas, amigos que nos visitan. Es un placer estar aquí juntamente con ustedes para adorar en este día a nuestro Dios. Me da mucho gusto ver a nuestros hermanos Portein aquí con nosotros. Gracias a Dios que están bien de salud y pudieron estar aquí. También al hermano Fidel Valdés que está aquí con nosotros. La mamá de la hermana Olivia Alvarado también está aquí de visita, gracias a Dios. Bueno, bienvenidos sean todos, hermanos, y también las personas que nos están mirando a través de las redes sociales. El Señor Jesucristo, hermanos, ha dicho que somos bienaventurados cuando por su causa somos perseguidos. Ahí en Mateo capítulo 5, en el Sermón del Monte, en las bienaventuranzas, dijo el Señor Jesús en el versículo 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hermanos, a lo largo de la historia, la persecución ha estado y seguirá estando ligada a la vida de los cristianos. En todas partes. De alguna manera podemos decir que la persecución es la consecuencia de nuestra fidelidad a Dios. Y el Señor lo dejó muy en claro aquí a sus discípulos. Lógicamente, hermanos, no es algo agradable. La persecución no es algo placentero. La persecución no es algo que nosotros deseemos o anhelemos. Pero debemos entender que la persecución es necesaria. Es necesaria. El tema, hermanos, que vamos a estar estudiando se titula Perseguidos por causa de Cristo. Y como decía, hermanos, la persecución muchas veces se vuelve algo necesario en la vida de la iglesia, en la vida de los creyentes. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque la persecución aleja a los creyentes tibios y superficiales. El Señor quiere una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni contaminación. Y la persecución purifica su iglesia. Hermanos, la persecución fortalece la fe de los que permanecen. Aquellos que soportan la persecución, la adversidad, las situaciones que vienen por consecuencia de su fe, de su cristianismo. Esos que se mantienen en pie, hermanos, se fortalecen cada vez más. La persecución aparta de nuestros ojos las recompensas terrenales. Nos hace ver más allá. Cuando todo es serenidad, todo es bonanza, todo es tranquilidad, nuestros ojos a veces tienen la vista muy corta y están puestos solamente en las cosas de este mundo. Pero cuando viene la persecución, hermanos, nos hace anhelar la vida venidera y nos hace poner nuestros ojos en esa esperanza que el Señor ha prometido. La persecución sirve como ejemplo para aquellos que vendrán después de nosotros. Así como hoy en día nosotros podemos ir a las Escrituras y ver el testimonio y el ejemplo de aquellos que han sufrido por causa de Cristo. Y eso nos anima, nos fortalece a nosotros a hacer lo mismo también. De la misma manera, nuestro ejemplo puede servir para las generaciones que van detrás o vienen detrás de nosotros. Por eso digo, la persecución, aunque no sea agradable y no sea algo bonito que uno disfrute, hermanos, definitivamente, en muchas ocasiones se vuelve algo necesario entre nosotros. Hermanos, si a pesar de todas las cosas adversas que se oponen a nuestra vida cristiana, nos mantenemos fieles al Señor, dice Cristo, bienaventurados somos. Dichosos, felices, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Hermanos, ¿cómo mantenernos fuertes sirviendo a Dios sin caer y sin pecar, a pesar de la oposición que podamos nosotros experimentar? ¿Cómo mantenernos? Hermanos, ¿qué debemos hacer para enfrentar exitosamente la persecución? Bueno, necesitamos saberlo.
necesitamos estar preparados para cuando ésta venga a nuestra vida. Y es lo que vamos a estar estudiando, hermanos, en esta lección. Si no lo alcanzamos a ver completamente en esta mañana, continuaremos con esta importante enseñanza de Dios para nuestras vidas. El primer punto, hermanos, que yo quiero enfatizar en cuanto a este tema es que la persecución no se puede evitar. La persecución es imposible de evitar. Y espero que entiendan ahorita el sentido de mis palabras. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 10, dice el apóstol Pablo de la siguiente manera: pero tú has seguido mi doctrina, le dice a Timoteo, has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Verso 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Hermanos, esto es algo que no podemos nosotros evitar. ¿Sí? Tan claro como es el agua, hermanos, es la palabra de Dios en cuanto a este tema de persecución para sus hijos, para los hijos de Dios. Está garantizado que aquellos que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. La palabra de Dios lo dice, lo afirma, lo asegura, lo garantiza. Es algo que no se puede evitar, no se puede evadir. Ser cristiano, hermanos, cuesta y cuesta mucho. Vivir piadosamente en Cristo Jesús tiene un precio, tiene un costo. Y muchas veces ese costo va implícito en la persecución que podemos experimentar. La vida piadosa en Cristo Jesús muchas veces generará hostilidad, enemistad, antagonismo por parte del mundo, por parte de aquellas personas que aborrecen la luz. ¿Sí? El Señor Jesucristo dijo allí en Juan capítulo 15, versículo 18, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Y ese debe ser algo muy importante, hermanos, que nos ayuda a nosotros a sobreponernos a la persecución. Verso 19. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí, dice Cristo, si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Hermanos, esto lo ha dicho el Señor Jesús. La persecución es garantía. Es algo que está garantizado en la vida de los creyentes, en los discípulos de Cristo Jesús. Porque ahora ya no somos del mundo, porque ahora ya no andamos conforme a la corriente del mundo, porque ahora el Señor nos ha rescatado de esa vana manera de vivir y vivimos una vida consagrada para Cristo. Ahora nos dedicamos a vivir piadosamente en Cristo Jesús y por eso el mundo ahora ya no nos quiere. Dice el Señor, si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Esta es una realidad, hermanos. También dijo Cristo ahí en Marcos 13, versículo 9. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Verso 12, y el hermano entregará
a la muerte al hermano, y el padre al hijo. Y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Lo ha dicho el Señor Jesucristo. La persecución, hermanos, para los que quieren vivir piadosamente, tarde que temprano va a venir. Tal vez por donde menos la esperemos, va a venir. ¿Sí? Entre hermanos, puede ser entre hermanos. De padres a hijos, puede ser. De hijos a padres, puede ser. ¿Sí? De las autoridades, los concilios, puede ser. No sabemos, pero de una u otra forma, todo discípulo de Cristo, hermanos, está garantizado que de una u otra manera puede experimentar algún tipo de persecución. El apóstol Juan en la primera carta, capítulo 3, primera de Juan 3, versículo 12, dice así la Escritura: no como Caín, que era maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Dice Juan. ¿Cuál fue la razón, el motivo por el cual Caín mató a su propio hermano? Dice, porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Verso 13, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Si entre propios hermanos puede haber este tipo de situaciones. Si un hermano puede aborrecer a su hermano o inclusive asesinarlo, porque las obras de él son justas, ¿cuánto más no nos va a llegar a aborrecer el mundo? Dice Juan. Hermanos, la ofrenda de Abel mostró que Caín no estaba dando lo mejor a Dios. ¿Sí? La ofrenda de Abel demostraba que lo que Caín estaba dándole a Dios no era lo mejor y no era lo que Dios había pedido. Y esto llenó a Caín de envidia, de celos, de deseos de venganza. Y se levantó contra su propio hermano y lo mató. Y es que, hermanos, la gente que vive correctamente, la gente que es obediente a Dios, la gente que vive de acuerdo a los estándares de Dios, de alguna manera ellos con su ejemplo ponen al descubierto y avergüenzan a quienes no viven así. El sacrificio de Abel ponía al descubierto la desobediencia de Caín, que él no estaba dándole lo mejor a Dios, y Dios aceptó la ofrenda de Abel, pero no la de Caín. ¿Por qué se enoja contra su hermano? Enójese contra sí mismo por desobediente y por querer ofrecerle a Dios algo que él no está demandando. Pero en vez, hermanos, de reconocer su error y de corregir él y de pedirle perdón a Dios, se ensaña contra su hermano y va y lo mata. ¿Qué hizo Abel para que su hermano lo aborreciera? ¿Le hizo algún mal? ¿Lo insultó? ¿Qué le hizo Abel a Caín? Nada. Simplemente ser un hombre justo, obediente, que le ofrecía a Dios lo mejor que tenía. Y por eso lo aborreció su hermano. Hermanos, si vivimos para Dios, a menudo el mundo nos aborrecerá, porque le mantenemos de cierta forma conscientes de la vida reprobada que ellos están practicando. ¿Sí? Simplemente por eso les va a caer mal. Como decimos en México, me caes gordo. Una frase muy, muy común entre nosotros. ¿Y por qué? ¿Por qué le cae mal? ¿Por qué lo aborrece?
¿Alguna vez le he hecho algo? ¿Le he dicho algo? ¿Lo he maldecido? ¿Lo he insultado? No, jamás. Jamás me he metido con él o con ella. Pero simplemente, hermanos, por nuestra buena forma de vivir, por vivir piadosamente en Cristo Jesús, simplemente por eso. Simplemente. Hermanos, yo quiero decirles que la persecución no es cosa del pasado. Podemos pensar, bueno, si hubo persecución allá, la iglesia del primer siglo, allá la iglesia en Jerusalén, allá los primeros cristianos los perseguían, los encerraban en la cárcel, los mataban, pero hoy ya no. Hermanos, esto no es cuestión simplemente de allá de la iglesia primitiva. Si usted hoy en día quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús, de la misma manera no puede evitar la persecución. No puede. Nosotros también de una u otra manera estamos sujetos a experimentarla, a vivirla. Puede ser que venga por parte del gobierno. Gracias a Dios vivimos en una nación donde hay libertad para poder adorar a Dios. Pero no todos tienen ese privilegio en el mundo. No todos. Vaya a Corea del Norte. Vaya ya a Irak, a Irán. Vaya a Egipto. Vaya a ciertos países, hermanos, y trate de establecer una obra. Probablemente hay hermanos allá y ojalá y Dios quiera esté con ellos en esas situaciones difíciles, pero no es fácil. No es fácil en muchos lugares. Puede ser, hermanos, por parte de los patrones. La persecución puede ser por parte de los compañeros en el trabajo. Puede venir de parte de los profesores en la escuela. Puede tener persecución de parte de los vecinos, de parte de los amigos, de familiares y parientes, de miembros de falsas religiones. Inclusive pudiera tener persecución entre los mismos hermanos de la iglesia. De una u otra manera. Otra vez, no es cosa del pasado, no es cosa allá de la iglesia del primer siglo. No. De muchas formas y de muchas maneras, hermanos, el cristiano tendrá que experimentar hoy en día también persecución. Un cristiano, hermanos, puede sufrir en la actualidad violencia por su cristianismo, por su vida piadosa, por mantener su convicción a pesar de la presión del mundo. Encarcelados, golpeados, apedreados o inclusive asesinados. En la iglesia, hermanos del primer siglo, como mencionaba, hay muchos ejemplos que podemos conocer a través de las Escrituras de cómo ellos sufrieron violencia física. Saulo de Tarso encabezó la primera gran persecución contra la iglesia en Jerusalén. Y después él mismo se convirtió en un cristiano perseguido. Pero hoy en día, hermanos, ¿puede un cristiano estar exento de la violencia? No. Y tenemos que estar conscientes de ello. Hoy en día, un cristiano, una cristiana, puede ser que también le toque experimentar violencia física por causa de ser cristiano o cristiana. A lo largo de los años, hermanos, hemos conocido, por ejemplo, jóvenes que han sufrido violencia y golpes por parte de sus padres por causa de Cristo Jesús, por ser cristianos, porque en su familia ellos se han convertido a Cristo y se han echado de enemigo a sus propios padres. Y yo he sabido de jóvenes que han sido golpeados duramente por haber obedecido al Evangelio o por ir a la iglesia. Hace poco platicaba con un joven y me contaba su experiencia porque él es cristiano y nadie en su familia lo es. Y cómo sus padres se oponían a que fuera a la reunión. Y cómo le escondían las llaves de su carro. Y cómo lo encerraban para que no fuera a la reunión de la iglesia. Sus padres a él. Ese es un tipo de persecución.
Hemos conocido hermanas cuyos maridos las maltratan verbal y físicamente por ser cristianas. ¿Sí? Hasta golpes han llegado a sufrir, hermanas. Y batallan mucho porque tienen maridos, hermanos, incrédulos, necios, tercos, machistas, y no les permiten. Vas a la iglesia, pero llegando, mira lo que te va a esperar. Y se las cumplen. Eso es persecución. Eso es persecución. Como decía, sabemos de países donde el cristianismo está prohibido, donde tener una Biblia es contra la ley, donde la Constitución, hermanos, obliga a las personas a practicar el Islam. La Constitución del país obliga a las personas a tener que practicar el Islam. Y aquel que reniega el Islam es digno de muerte. Aquel que deje el Islam por hacerse cristiano merece la muerte. Hermanos, eso es persecución, eso es violencia. En nuestros días, en pleno 2020, hermanos, esto sucede. Amenazas e intimidación también son muy comunes y es parte también de la persecución de nuestros días. Los cristianos pueden recibir este tipo de persecución también. Dice el padre a su hijo o la madre: si te haces cristiano, dejas de ser mi hijo. Si te haces cristiana, olvídate que tienes madre, olvídate que tienes padre. Si te haces hermana, si te haces de la religión, dice la gente. Y amenazan. Dejarás de ser mi hija, dejarás de ser mi hijo. Dice el marido incrédulo: si te vas a la iglesia, mis hijos se quedan conmigo y ellos y yo nos vamos a ir de paseo. Vete a la iglesia, vete con los hermanos. Mis hijos y yo nos vamos a pasear. Intimidando, amenazando, presionando para que no vaya y se quede. Esto es persecución. Dice el marido incrédulo: tienes que elegir la iglesia o yo. Pero que te quede claro, si eliges la iglesia no me vuelves a ver. Y así se la pone a su esposa. La iglesia o yo. ¿Tú eliges? ¿Tú eliges? ¿Quieres que me vaya? ¿Tú sabes? Eso es persecución. Hoy en día, hermanos, hoy en día puede ser que a alguien le toque vivir este tipo de situaciones por Cristo Jesús, por querer vivir piadosamente en Cristo. Consecuencias laborales, consecuencias escolares también. Muchas veces el ser cristiano, hermanos, es causa de no ser considerado para algunos trabajos. En la frontera en México con Estados Unidos hay muchas fábricas, muchas maquiladoras. Si usted quiere conseguir trabajo, tiene que llenar una solicitud de empleo de ahí de la compañía y siempre le preguntan: ¿de qué religión eres? Y muchas veces simplemente por poner soy cristiano, ni siquiera lo consideran para una entrevista. No lo consideran. Sí. Si es cristiano, en ocasiones no lo toman en cuenta para alguna promoción dentro de la compañía. Si dice que es cristiano, muchas veces ni siquiera lo entrevistan.
por causa de su fe o por negarse a trabajar los domingos. Muchos hermanos han sido despedidos de sus trabajos o no los han considerado para ciertas vacantes. Es que yo el domingo, yo adoro a Dios. Mire, yo le puedo trabajar toda la semana, desde temprano hasta en la noche si quiere, pero el domingo respétemelo, porque yo dedico el domingo para estar reunido con la iglesia, para adorar a Dios. ¿Sabes qué hacen muchas veces? Rompen esa solicitud, la basura. Este no me sirve. Yo quiero uno que esté dispuesto 24/7 a trabajar aquí. ¿Qué importa que sea domingo? Yo te quiero aquí. Y eso es muy común en los trabajos. Sí. Jóvenes cristianos que en la escuela han sido afectados en sus calificaciones o que incluso han sido reprobados por defender su fe. Sí. Yo en lo particular tuve 2 maestros que fueron ateos en la escuela. Y muchas veces uno tiene que defender su fe frente al maestro y frente al grupo. Y eso trae consecuencias. Sí. Que se ven reflejadas en su calificación o muchas veces hasta es reprobado. Lo reprueban. Sí. Por defender su fe o por no participar en actividades que violan los principios de la palabra de Dios. Recuerdo una vez un maestro de filosofía, uno de los que les digo que era ateo, filosofía. Y me tocó a mí, ¿verdad?, en la clase, tener que hacer un altar para los muertos y llevar ofrendas para el altar. Yo no quise, yo le dije al maestro, yo no puedo participar en eso. No lo voy a hacer, y no lo hice. Me reprobó, me reprobó. Pero eso pasa en los muchachos en la escuela, los muchachos que verdaderamente tienen convicciones y que quieren vivir piadosamente tendrán que enfrentarse a muchas cosas que en la escuela se enseñan totalmente incorrectas. Y por defender su fe, pues yo soy el maestro. Yo soy el que pone la calificación. ¿No vas a participar? ¿Me vas a contradecir? Está bueno. Y ahí le va una nota baja. Es persecución. Vituperios, hermanos. Hoy en día el cristiano puede experimentar burlas, puede experimentar apodos, calumnias, falsas acusaciones, insultos por ser cristiano. ¿Sí? Ahí va el hermano, ahí va la hermanita, ahí va la aleluya, en son de burla. Algunos se atreverán a torcer nuestras palabras para perjudicarnos. Tratarán de avergonzarnos, de hacernos sentir culpables, de hacernos quedar mal frente a los demás. Otros dirán que somos ignorantes, que somos fanáticos religiosos, anticuados, pasados de moda, ingenuos, intolerantes, extremistas, antis, etcétera, etcétera. En forma de burla. Estos son vituperios. Vituperios. Rechazo social. No, si hay algo doloroso es esto precisamente. Cuando los familiares, cuando los amigos, cuando los seres queridos no quieren juntarse con uno. No quieren. Cuando te rechazan, cuando te evitan. Cuando les eres desagradable por tu fe, por tu buen ejemplo o por tu predicación. Y te dan la espalda. ¿Sí? Y no quieren que vayas a su casa, no te visitan, no quieren saber de ti. Te sacan la vuelta, te evitan. Probablemente algunos aquí presentes han experimentado esta forma de persecución también. En sus propias familias. Incitación al pecado.
Muchas veces personas que te conocen, que saben que eres cristiano, tratarán de seducirte, de persuadirte a pecar, te invitarán, te insistirán, te facilitarán las cosas para que hagas lo malo y ellos sentirse bien. ¿Sí? Y poder decirte, mira, tú también, no eres perfecto, eres igual que yo. En la escuela esto es muy común, bien común, en los trabajos, hasta en la familia. Incitación al pecado. Dijo el apóstol Pedro en la primera carta, capítulo 2, versículo 20, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Anda todo moretoneado, todo golpeado porque andaba de borracho allá y se peleó y lo dejaron todo golpeado. Pues qué gloria es esa. ¿Qué de bueno hay en ello? Dice Pedro, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Hermanos, Cristo nos ha dejado ejemplo. ¿Sí? Y nosotros tenemos que seguirlo. Cristo padeció. Nosotros tenemos que estar dispuestos a padecer. A Cristo lo maldijeron muchas veces. No dude que a nosotros también nos vayan a maldecir. Sí. Él padeció muchas veces. Lo amenazaron. Ese ejemplo de Cristo Jesús es para que nosotros también lo imitemos. Así como Él reaccionó ante ese tipo de situaciones, así tenemos que reaccionar nosotros. Pero está escrito, hermanos, porque seguramente usted o yo podemos experimentar lo mismo que Cristo experimentó. Esa es la realidad. Cuando seguimos el ejemplo de Cristo, tarde que temprano, hermanos, vamos a padecer como Él padeció. A ser maldecidos como Él fue maldecido. A ser amenazados como Él fue amenazado. Los perseguidores, hermanos, esperan que nos rindamos. Que ante su violencia, ante sus amenazas, ante su apartamiento de nosotros, ante todas las cosas que puedan hacer ellos contra nuestra integridad, ellos esperan que el resultado sea que nos apartemos, que desistamos de nuestra fe, que nos rindamos, que dejemos de estar comprometidos con el Señor, que caigamos en algún pecado que nos desacredite, que comprometamos la verdad. Ese es el propósito de ellos, para ellos sentirse bien, tranquilos. Pero hermanos, los cristianos debemos de ser fuertes, debemos estar firmes para poder enfrentar todo tipo de persecución. Si nosotros cedemos, si caemos, si nos doblegamos ante este tipo de situaciones como las que mencioné, el diablo, Satanás, habrá ganado la batalla, porque él es el que está detrás de este tipo de persecución. Es el diablo. Él ganó, él triunfó. Porque a veces hay quienes, hermanos, se doblegan ante los problemas ocasionados por su cristianismo. ¿Qué causa la persecución, hermanos? Es el punto número 2. Volviendo al versículo 10 de Mateo 5, dice, bienaventurados los que padecen persecución, dijo Cristo, por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué es justicia aquí, hermanos?
¿Cuál es el enfoque de este término cuando el Señor lo utiliza? Para decir, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Aquí justicia, hermanos, implica hacer lo correcto. Implica vivir en rectitud. Implica hacer la voluntad de Dios en todo sentido. Otras versiones traducen, afortunados los que son maltratados por hacer la voluntad de Dios. Felices los que son perseguidos por causa del bien. Dichosos los que viven perseguidos por su fidelidad. Esto es por causa de la justicia. Hermanos, hay mucha gente que padece, hay mucha gente en el mundo que sufre agravios, hay mucha gente que experimenta violencia, pero no toda clase de persecución trae bendición de Dios. Como dijo el Señor, solamente aquellos que sufren por hacer lo correcto, por causa de la justicia, por causa de Cristo, por vivir piadosamente, solamente ellos son bienaventurados, son dichosos. Solamente ellos. No cualquier persona que sufra, no cualquier persona por el simple hecho de padecer o que alguien lo amenazó. No. La causa por la cual está sufriendo, esa es la razón de que son bienaventurados o no son bienaventurados. Sí. Por causa de Cristo. Aquellos que son perseguidos por los mismos motivos que nuestro Señor Jesús fue perseguido. Por los mismos motivos, por las mismas razones. Dice el apóstol Pedro en la primera carta, capítulo 4, versículo 12, dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, dice Pedro. No es extraño que ustedes estén padeciendo. Dice el 13, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero vosotros es glorificado. Verso 15, así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Ahí está, hermanos, lo importante de entender la causa correcta por la cual nosotros vamos a ser perseguidos o vamos a sufrir. ¿De qué serviría que yo estuviera en la cárcel y estuviera bien triste y estuviera bien deprimido y estuviera sufriendo ahí recluido por años en una prisión si fue porque andaba robando? Pues ¿qué hay de bueno en ello? ¿Qué hay de bueno? ¿De qué serviría que alguien me golpeara y me dejara los ojos morados si fue porque yo me andaba entremetiendo en lo que no me interesaba, en lo que no me correspondía? Como dice aquí, entremeterse en lo ajeno. Pues ¿qué hay de bendición en ello? Por homicida, por malhechor. ¿Sí? ¿Qué bendiciones hay en sufrir por andar haciendo lo malo? Ninguna bendición. Ninguna. Hermanos, la persecución no viene simplemente porque somos cristianos. La persecución viene porque elegimos vivir como cristianos. Eso es algo bien importante. ¿Sí? La persecución, hermanos, va a venir cuando nosotros verdaderamente vivamos la vida de un verdadero creyente, de un verdadero cristiano. No buscamos la persecución, no la deseamos, ¿sí? No la estamos anhelando, no la procuramos, pero debemos estar conscientes, hermanos, que una vida de rectitud, una vida apegada a la verdad,
Una vida semejante a la de Cristo puede por consecuencia acarrear persecución. Sí. Y no tenemos que avergonzarnos de ello. ¿Le gustaría a usted evitar cualquier tipo de problema derivado de su cristianismo? Si usted piensa, hermano, yo no quiero tener problemas, yo no quiero sufrir. Cada quien. Puede ser que haya hermanos que piensen así. Bueno, si quiere evitar la persecución, simplemente siga la corriente del mundo. Quiere evitar la persecución, rehúsese a predicar y a defender la verdad. No lo haga. No lo haga. Rehúsese a señalar el pecado, a reprobar lo que es malo. ¿Sí? No diga nada. No digamos nada a nadie, quedémonos callados. Tomemos parte con aquello que el mundo nos ofrezca. Comulguemos con sus formas de vida. Riámonos de sus chistes. Disfrutémonos de su entretenimiento. Sentémonos, en medio de los que se han juntado para pecar. Y ahí estemos nosotros con ellos, acompañándoles. Apapachemos a los que andan mal. Jamás exhortemos a nadie. No juzguemos nada ni a nadie. Vivamos y dejemos vivir. Y verás si nuestra vida no es una vida de bonanza, una vida de tranquilidad. Ni quien se meta con usted. Así, de esa manera. Verás si no disfrutamos siempre de buenas relaciones con todo el mundo. La persecución, ni la conoceremos. ¿Qué es eso? Yo nunca he tenido ni un problema de nada. Por algo será. Dijo el Señor en Lucas, capítulo 6, versículo 26, ¡ay de vosotros, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros! Porque así hacían vuestros padres con los falsos profetas, con aquellos que simplemente les hablaban cosas bonitas, lo que ellos querían oír. Y sí, pues claro, hablaban bien de esos profetas. Hermanos, ¿será malo que las personas hablen bien de nosotros? Dijo Cristo, ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros. ¿Será malo? Por supuesto que no, hermanos. Siempre debemos procurar tener un buen testimonio en la iglesia y fuera de la iglesia. Pero no es el punto aquí de lo que está hablando el Señor Jesús. No lo es. Hermanos, lo que Él está condenando es el hecho de complacer y agradar a los hombres antes que a Dios. El callar para quedar bien con las personas. El comprometer la verdad para no serle desagradable al mundo. El no condenar el pecado para que no me tengan por enemigo y se aparten de mí. El sentir vergüenza en señalar lo que está mal. Eso es lo que condena a Cristo. Ay, cuando los hombres, todos, hablen bien de ustedes y los tengan acá arriba por no decirles lo que ellos deben de escuchar. Ese es el problema. Ay de vosotros, dice el Señor. Hermanos, pretender ser populares a costa de omitir lo correcto y hacer y decir solo lo que el mundo quiere oír es un grave error, es cobardía y es pecado. Eso está mal. Probablemente viviremos bien, en paz y tranquilos con todo el mundo. Pues sí. Pero usted no está haciendo lo que debe de hacer. Usted no está haciendo lo que el Señor le ha mandado hacer. Usted no quiere estar bien con Dios, usted quiere estar bien con la gente. Si dejamos que sea el mundo, hermanos, esta sociedad corrompida, quien determine lo que es bueno y es malo, jamás tendremos problemas con nadie.
Dijo el Señor, hermanos, allí en Lucas 6, pero el verso 22, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Esto es lo que trae bendición. Es lo que trae aprobación de Dios. Es esto. Hermanos, siempre, sin importar las consecuencias, debemos de juzgar de acuerdo al estándar de Dios, de acuerdo a la palabra de Dios, ¿sí? No de acuerdo al estándar del mundo. Hay que llamar a lo malo, malo, y a lo bueno, bueno. ¿Habrá quien se ofenda? ¿Habrá quien se moleste? Tal vez. Le van a decir que usted está cometiendo actos de odio, pero no es cierto. Usted está llamando las cosas como son. Simplemente. El mundo se enojará, nos aborrecerá, nos maldecirán, nos vituperarán, harán lo que quieran. Pero tenemos que hacer lo correcto, hermanos. Tenemos que agradar a Dios antes que a los hombres. ¿Cómo hacer frente a la persecución, hermanos? Ya no me alcanza el tiempo. Vamos a dejarle aquí a esta lección y continuaremos, si Dios lo permite, la próxima semana. Pero es un tema muy importante, hermanos, y cómo enfrentarla, ¿verdad? Cómo mantenernos en pie ante este tipo de situaciones que ninguno está exento de experimentar. Vamos a verlo en la próxima lección, con el favor de Dios. Gracias.